Hola y bienvenidos al Laboratorio de Electrónica Digital 2 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi nombre es Luis Ángel Macías Marín y mi compañero Daniel Isaías Sepúlveda García. El día de hoy vamos a ver la práctica número 5, que es parte del MSI combinacional. El objetivo de la práctica es verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. En esta práctica en específico, vamos a comprobar la operación del encoder de prioridad y vamos a realizar algunas aplicaciones del demultiplexor. Bueno, un encoder de prioridad es un circuito combinacional donde las salidas corresponden a la entrada que se encuentra activa en ese momento. Se le conoce como encoder de prioridad porque cuando se presenta una entrada mayor, las demás dejan de tener prioridad y por lo tanto son ignoradas. Esto lo vamos a ver bien viendo la tabla de la verdad que se ve en pantalla. En pantalla vemos un diagrama de bloques de un encoder de prioridad de 8 a 3 líneas. Es decir, tenemos 8 entradas y tenemos 3 salidas. Si observamos bien, en la entrada de 0, cuando tenemos un 1, en nuestras salidas tenemos puro 0. ¿Qué significa eso? Que nos está diciendo que tenemos un 1 en la entrada de 0. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a cuando la entrada es de 1, con un 1 lógico, da igual lo que tengamos en D0. En nuestras salidas nos va a dar un 1 lógico en Q0, indicando que tenemos un 1 lógico en nuestra entrada de 1. Y da igual lo que tengamos en D0. Aquí nos está diciendo que la entrada de mayor peso es de 1. Y así podemos seguir analizando toda la tabla de la verdad. Cuando tenemos un 1 en D2, cuando tenemos un 1 en D3, hasta cuando tenemos un 1 en D7. Nuestra salida siempre nos va a indicar en cuál entrada más alta tenemos un 1 lógico. Los codificadores de prioridad se pueden utilizar en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando queremos reducir cantidad de cables necesarios para un circuito. Si tomamos un ejemplo, supongamos que tenemos una microcomputadora que necesita leer las 104 letras de un teclado QWERTY estándar, donde solo se presiona una tecla alta o baja a la vez. Una forma en la que podemos hacer esto sería obviamente conectar las 104 teclas mediante cables individuales al de... Aquí otra vez. Una forma de Una forma de hacer esto sería conectar los 104 cables de las teclas individuales del teclado directamente a las entradas de la computadora. Pero esto no sería práctico para una computadora doméstica pequeña. Otra alternativa y mejor sería conectar el teclado de la computadora usando un codificador de prioridad. Los 104 botones o teclas individuales se pueden codificar en un código ASCII estándar que utiliza solamente 7 bits. Con esto podemos representar cada tecla o carácter del teclado y luego podemos ingresar a la computadora como un código BCD de 7 bits mucho más pequeño directamente a la computadora. Los codificadores de teclado como el codificador de 20 teclas 74C923 están disponibles precisamente para hacer eso. Una de las aplicaciones del demultiplexor. Sabemos que un demultiplexor te permite llevar un dato a una salida dependiendo del valor que tenga el selector. Si recordamos un poco las bases de electrónica digital, nosotros sabemos que un mini término es una operación AND en donde todas las condiciones nos va a dar un resultado de 1 en una tabla de la verdad. Si vemos la tabla de la verdad de este demultiplexor que vemos en pantalla, podemos ver que si la entrada enable está apagada, entonces nuestro demultiplexor no va a funcionar. Pero si tenemos el enable prendido, es entonces cuando podemos empezar a seleccionar a dónde vamos a mandar nuestro dato.
Cuando tenemos un 00 va a la 1, cuando tenemos un 01 va a la segunda, cuando tenemos un 10 va a la tercera y cuando tenemos un 11 va a la cuarta. Entonces, si sacamos mini términos de cada salida, la salida 0 sería como se muestra en pantalla. AND con A0 negada, AND con A1 negada. Para la salida 0, 1 tenemos la siguiente, para O2 y para O3. Ahora, si estos términos los llegásemos a sumar mediante operadores OR, entonces nosotros podemos hacer una función booleana a través de un demultiplexor y con puertas OR. En la práctica que vamos a ver a continuación, mi compañero va a probar un encoder de prioridad y dos ejemplos donde aplicamos esta forma de hacer funciones booleanas. Así que vamos para allá. 3, 2, 1. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Isaías Sepúlveda García y esta es la parte aplicada de la práctica 5 de el Laboratorio de Electrónica Digital 2 para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La práctica 5 es muy sencilla a comparación de la 4. Sigue hablando de circuitos integrados con bloques que se llama bloques combinacionales de mediana escala, o sea, bloques que ya tienen ciertas aplicaciones genéricas. Y la vez pasada vimos el multiplexor y demultiplexor. Ahora está hablando de encodificadores, encoders y decodificadores. Como bien dice encoder, que hace un código. En este caso, el encoder será un bloque combinacional que toma un cierto número de entradas. En este caso tenemos la opción de 10 entradas y la opción de 8 entradas, y hace de ellas una palabra binaria en código, como sería un número binario. Luego pasa a algunos ejemplos y esos los tenemos acá en ISIS. Nos da el ejemplo, habla de tener un 64-148, un integrado encoder de 8 entradas a 3 bits. Este encoder nos va diciendo dónde tenemos el 0 y tiene prioridad en base a lo que es el mayor 0. O sea, por ejemplo, si yo le doy un 0 aquí, ya me está haciendo la codificación, me da en código binario que hay un 0 en la entrada 7. Y realmente, como el 7 es el número de mayor prioridad, no importa cuántos ceros tenga en las otras entradas. Entonces vemos que apagamos este, inmediatamente pasa al 6, 5, 4, 3, 2, 1 y el 0. Es muy curioso el caso porque el 0 básicamente es una entrada que podría bien no estar, que no es relevante, en el sentido de que estas tres entradas solo tienen 8 combinaciones, entonces no importa realmente si hay 0 o no. Si no hay 0 en ningún lugar, asume que ha de haber un 0 en la entrada 0. O sea, no puede diferenciar entre esta característica. Bueno, también tenemos el ejemplo de, vamos a poner el recuadro. Este es un integrado muy similar, pero este 34-147 decodifica 10 entradas y usa 4 bits, mismo principio. Sabe dónde está el 0, 0 en 4, 0 en 7, y tiene prioridad. O sea, si hay para el número mayor, un 0 en 9, realmente no se preocupa por ningún otro 0 que haya, y vamos viendo que se va pasando al mayor.
aquí encontramos una diferencia, y es que la entrada 0, como mencionamos en el integrado anterior, que no era necesaria, aquí no está en el integrado. Como no es necesaria, como no lo va a tomar en cuenta, nada más no la incluye. Si pasamos al de los ejemplos que vienen aquí a las aplicaciones, encontramos casos más interesantes. Voy a explicar esto más a fondo porque no se entiende la primera. O sea, no puedo simplemente decir, es que así está conectado y así es. La primera aplicación menciona el uso de un sumador. Sumador completo, es decir, un dispositivo que toma dos entradas y un acarreo inicial para... Toma dos entradas y un acarreo inicial para dar la salida de... que es la suma de esas dos entradas y la salida de acarreo. Y esto significa que puedo poner un sumador por cada bit de cantidad que vaya a sumar. Y así es como le voy dando peso a mi suma. Y puedo sumar cualquier número de bits mientras tenga la cantidad correcta de sumadores completos. Bueno, menciona que puedes hacer todo el proceso del sumador completo, saca la tabla de verdad para la salida de la suma y la salida del acarreo, los mini términos, y llega a una conclusión nueva. Usa un decodificador 3 a 8. Es el dispositivo contrario al que tenemos aquí. O sea, en vez de que sean 8 entradas y una salida de 3 en código, es una entrada en código y 8 salidas. Tenemos el ejemplo de cómo funciona eso, si es confuso. Como digo, no se entiende la primera. Mejor primero vemos el de acá. A ver si se deja. Ahí está. Si le doy play, podemos ver aquí, estoy haciendo una pequeña magia. Tengo un contador hecho con señales de reloj sincronizadas de frecuencias dobles. O sea, el bit de mayor peso es la más lenta y luego el siguiente tiene el doble de frecuencia y el siguiente tiene todavía, o sea, 4 veces la frecuencia. Entonces consigo un contador. Entonces, en nuestra entrada codificada de 3 bits estoy poniendo perdón. Aquí yo estoy haciendo, como dirían, una magia. Tengo tres relojes digitales haciéndola de contador binario. O sea, el bit de mayor peso tiene una frecuencia y luego el siguiente tiene el doble de frecuencia y luego el de menor peso 4 veces la frecuencia, y como empiezan al mismo tiempo, entonces están sincronizados y tengo un contador así. Es lo más rápido dentro de lo que es la simulación. Entonces voy a explicar aquí que en esta entrada codificada estoy metiendo todas las combinaciones para estas tres variables y las estoy metiendo secuencialmente como las veríamos en una tabla de verdad. Y sí, como es un decodificador, decodifica a 8 bits individuales que se encienden uno a la vez en cada una de las combinaciones. Entonces, la práctica está haciendo la conexión, demostrándonos que estos 8 bits son los bits de mini términos, como los veríamos en cada uno en una compuerta de 3 entradas y las nodes y todo el asunto. En vez de eso, nada más este integrado ya nos da todos los mini términos.
Y aquí nos sirve mucho porque usamos casi todos. Si queremos, si no simplificamos la ecuación, usamos casi todos los mini términos nada más con compuertas OR. Voy a apartarme y verlo como sería de este lado sin los relojes. Y acá podemos ver como tiene los mini términos de la suma, que es decir, el resultado de la suma siempre será 1 cuando tengamos un solo 1. Tenemos solo z, solo y, solo x o los tres juntos. Y el acarreo será 1 cuando tengamos 2, yz, xz, xy o los tres. Y aquí están el oro de todos esos mini términos, como lo podemos ver. Los vemos 0 con 0 da 0 en la suma, 0 con 1 da 1, 1 con 0 da 1, pero 1 con 1 da 0 y acarrea 1. Igual, en todos estos casos, si tengo un acarreo, es como si sumara 3 bits de igual peso. Siempre que tenga un bit será 1, 0, siempre que tenga 2 será 0, 1, y cuando tenga los 3, 1, 1. Lo que demostrábamos en las ecuaciones. Y podemos ver todavía todos los mini términos individuales y los casos en los que estamos encendiendo o activando la salida. Este es un modelo, por así decirlo, de programación, solución de problemas. Se usa mucho en los PLCs, hacer encoders, usar la técnica del encoder y nada más poner en paralelo los contactos en lógica ladder. Pero aquí pues podemos ver ese uso, es un uso nuevo, lo cual usualmente hallamos con muchas compuertas y simplificación, y nada más usamos los mini términos que sean necesarios. Ok, voy a abrir la siguiente parte. Se ve sencilla. El segundo ejemplo que da la segunda aplicación es el ejercicio típico de la alarma. Muchos ya lo hemos hecho antes, un ejercicio clásico de electrónica digital 1, que menciona la problemática de que en un granero queremos tener una alarma que suene cuando la puerta esté abierta y las ovejas estén fuera, o cuando los lobos estén cerca y la puerta esté abierta, o cuando las ovejas estén afuera y los lobos estén cerca, independientemente de cómo esté la puerta. Otra vez, esto ya sabemos cómo resolverlo, hacer la tabla de verdad, sacar los mini términos, simplificar, pero otra vez el libro nos presenta con una idea nueva. Ese problema, en vez de todas las compuertas que fuéramos a utilizar, lo podemos resolver con un solo circuito integrado, si pensamos de maneras más abstractas, por así decirlo. Menciona el uso de un multiplexor, que ya habíamos usado el multiplexor antes como selector de datos, y menciona: si en el selector de datos ponemos lo que es la condición de ovejas afuera y lobos cerca, entonces la salida de la alarma será directamente el resultado de una sola variable. Y de hecho lo podemos ver aquí. Vemos, pues vean mi mouse, que en el caso de tener 0, 0, la alarma estará apagada independientemente de la otra variable. En el caso de tener 0, 1 y en tener 1, 0, la alarma básicamente obedecerá la variable p. Perdón. Y en el caso de tener 1, 1, la variable estará en nivel alto siempre. Y es lo que vemos aquí. En 0, 0
conectamos a nivel bajo. En 0.1 y en 1.0 conectamos a la puerta, al sensor de la puerta o lo que sea. Y en 1.1 conectamos a nivel alto. Y te pide que lo apliques, que conectes la alarma y lo demás. Y es lo que tenemos aquí. El multiplexor y la alarma con todas las entradas. Vamos a subir el volumen. No, está muy alto. Vamos a bajarlo mejor, porque en Easy sí se escucha la alarma. Ahí va. Cuando te está en 0.0, en el primer caso, independientemente de la puerta, podemos ver que tenemos, por así decirlo, conectada la salida a un nivel bajo siempre. Cuando tenemos 0.1, podemos ver que cuando está, cuando está abierta la puerta, suena la alarma. Y en el caso de tener 1.0, también la salida está conectada directamente al sensor de la puerta. Y cuando tenemos 1.1, la alarma sonará independientemente del estado de la puerta. Igual, conectamos al nivel alto, o sea, no hay opción. Esto es extremadamente útil. El estado de las dos variables y la variable de la que dependen la salida en esa condición. Nada nos prohíbe poner aquí con puertas y hacer sistemas más complejos, pero resumidos. Este es un ejemplo de una optimización muy alta, un solo circuito integrado. Y claro, este circuito integrado todavía le queda otro selector de datos si quisiéramos expandir de alguna manera, en alguna posibilidad. Pues eso sería todo de la práctica 5. Después de eso ya pasa a la práctica 6. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente práctica.